de las decisiones tomadas en el desarrollo de su programa nuclear. Vamos a acercarnos hoy en detalles a lo que muchos han considerado en el mundo histórico, algunos los detractores y también los defensores de este programa nuclear iraní y las consecuencias de este tratado. Vamos a hablar de antecedentes, causas y consecuencias del acuerdo nuclear con Irán, y para eso me estarán acompañando hoy como analistas Reinaldo Taladrí Herrero, quien es periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, analista internacional, y también Leonel Nodal Álvarez, periodista y analista internacional. Con ellos estaremos poniendo hoy este tema en contexto, analizando los antecedentes, la realidad, las causas y las consecuencias del acuerdo nuclear iraní. ¿Se le interesa el tema? Súmese. Esta es la mesa redonda. Pero como es habitual, vamos un momentico a la noticia del día. La noticia del día está hoy en El Salvador y tiene que ver con la denuncia que hacía el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional sobre la posibilidad de que haya en progreso un intento de golpe de Estado blando en ese país centroamericano. Vamos con la noticia tal cual la mostró la cadena Telesur. El gobierno salvadoreño ha denunciado la intención de un golpe de Estado orquestado por la oposición y grupos pandilleros bajo la fachada de un paro de transporte iniciado el pasado lunes. La Fiscalía General de esa nación informó la captura de César Vladimir Montano Clímaco, alias El Sailor, quien sería el hombre ligado a esta paralización. Este hecho fue reseñado por paro de transporte. Problemas con... La reseña dice textualmente... Con el video, era la noticia del día. En detalles tendrán ustedes más sobre estos acontecimientos en la hermana República del Salvador. Reitero, denuncias que se están haciendo por parte del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de la posibilidad que esté en curso un intento de golpe de Estado blando contra el gobierno de Sánchez Serén. Pero reitero, habrá detalles en otros noticieros y acontecimientos que se están dando cuenta a través de Telesur y también de la televisión cubana. Entramos ya en la materia de nuestro tema de hoy a propósito del reciente acuerdo nuclear iraní con las 5 potencias del Consejo de Seguridad más Alemania, algo que se considera histórico, lo mismo por sus defensores que por sus detractores. Notable acuerdo con Irán, así tituló el periódico mexicano La Jornada. El pasado 14 de julio concluyó con éxito en Viena un prolongado y complicado proceso de negociación en el campo de la no proliferación nuclear. Se trata del Plan de Acción Integral Conjunto PAIC que suscribió Irán con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: China, Estados Unidos, Francia, Rusia y el Reino Unido, más Alemania. El Consejo de Seguridad endosó por unanimidad el PAIC. Para los 2 principales protagonistas de las negociaciones, Estados Unidos e Irán, el acuerdo constituye un triunfo diplomático. Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente Barack Obama ofreció dialogar con los supuestos enemigos de Washington. Ahora está consiguiendo resultados positivos con la apertura diplomática con Cuba y con este acuerdo con Irán. Y el secretario de Estado John Kerry está cumpliendo con su misión. Así decía el periódico mexicano La Jornada, pero otras publicaciones alababan en el mismo sentido el acuerdo histórico que lleva por lo menos 2 años negociándose con Irán. Pero vamos a ir un poco a los antecedentes. Lo que la cadena Hispan TV, que es una cadena además con base en el propio Irán, ha definido como la historia de la desconfianza entre Estados Unidos e Irán. Vamos a recordar un poco cuánto tiene que ver con los acontecimientos propuestos, digamos, promovidos dentro de Irán por el propio Estados Unidos con lo que se llamó luego y que se reitera tanto como el clima de desconfianza entre los 2 países, que al final terminó siendo un clima de desconfianza entre Irán y Occidente.
Para una persona que no esté familiarizada con la historia política, puede resultar interesante conocer que hace menos de 4 décadas Irán y los Estados Unidos eran aliados. Nadie podría creer que ambos podrían romper sus lazos y oponerse a cualquier tipo de relación, mucho menos diplomática. Los estadounidenses han recurrido a numerosas tácticas para intentar someter a Irán, pero en cada ocasión sus intentos chocan con una nación que está determinada a continuar por el camino que ha elegido. El hecho de amenazar al país persa con acciones militares, imponer crueles sanciones contra él e instar a otros países a que se atengan a ellas son solo algunos ejemplos de estas tácticas. El respaldo incondicional de Washington al Shah, a pesar de estar al tanto de la represión política que prevalecía en el país y las brutales torturas de prisioneros a manos de la Organización de Inteligencia y Seguridad Nacional, conocida como SAVAK, hizo que la situación se volviera insostenible. Ni todo el armamento que poseía el Shah ni todos sus hombres pudieron resistir la ira de una nación indignada. Los Estados Unidos, con su autoproclamado apoyo a la democracia y supuesta oposición a las dictaduras, hicieron que algunas personas creyeran que respaldaría de forma incondicional al nuevo gobierno de Irán después de la Revolución Islámica. Sin embargo, la postura que adoptó con posterioridad la Casa Blanca provocó que todas esas personas se replantearan dicha idea. Iran is a threat to world peace. Pocos meses después del triunfo de la revolución, los incesantes intentos de los Estados Unidos por derrocar el nuevo gobierno de Irán hicieron que cientos de furiosos estudiantes se congregaran a las afueras de la embajada norteamericana en Teherán para protestar. En poco tiempo, los manifestantes comenzaron a saltar los muros y penetraron en el local. Los estadounidenses habían encontrado una nueva excusa. Así que comenzaron a imponer sanciones contra Irán y sus medios de comunicación de forma rutinaria emitían numerosa propaganda anti-iraní. En un intento de última hora para liberar al personal de la embajada, Washington lanzó la operación Garra de Águila, la cual terminó siendo un fracaso. Y la humillante debacle pública que se produjo dañó el prestigio de Estados Unidos en todo el mundo. Con posterioridad, después de 444 días, Irán permitió que todo el personal de la embajada volviera a casa. Mohammad Mossadegh es un héroe nacional en la historia contemporánea de Irán, un hombre que nacionalizó la compañía de petróleo anglo-persa poniendo fin a años de contratos lucrativos exclusivos. No obstante, la influencia estadounidense y británica entre los secuaces del Shah posibilitó el éxito de un golpe de Estado. Mossadegh fue arrestado, sentenciado a 3 años de prisión y después fue exiliado del país. En el año 2013, la revista Foreign Policy, con sede en Washington, publicó documentos de la Agencia Central de Inteligencia que mostraban que el golpe contra Mossadegh había sido orquestado por los Estados Unidos. Una vez que Mossadegh quedó fuera de juego, el Shah se restituyó en el poder una vez más y se mantuvo durante otros 25 años. Un cuarto de siglo después, cuando las consignas de independencia, libertad y república islámica comenzaron a enviar fuertes señales a través de los pasillos del Palacio Real, los estadounidenses empezaron a poner en práctica todos los trucos que tenían bajo su manga para mantener en el poder al régimen títere de los Pahlaví. A comienzos de siglo, los estadounidenses crearon una nueva excusa para intentar poner a Irán de rodillas: el programa de energía nuclear de la República Islámica. A pesar de que ellos mismos habían sido de los primeros países en conceder tecnología nuclear a Irán durante la época del Shah, después de la Revolución Islámica incumplieron todas sus promesas y rompieron sus contratos. Años después, cuando Irán decidió ampliar su conocimiento técnico por su propia cuenta, se encontró con la oposición de los Estados Unidos. Washington ha estado acusando al país de intentar construir una bomba atómica de forma clandestina, pese a que no han sido capaces de presentar la más mínima evidencia creíble al respecto. Con ayuda de sus aliados, los Estados Unidos lograron pasar el caso nuclear de Irán de la Agencia Internacional de la Energía Atómica al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se aprobaron 4 resoluciones en contra del país persa. Estas medidas significaron mayores sanciones para el país. La Casa Blanca y el Congreso, por un lado, y la Unión Europea, por otro, incrementaron sus rigurosas medidas punitivas contra la economía y el pueblo iraníes.
Durante años, Irán y el grupo de países del 5+1 han estado dialogando sobre el programa de energía nuclear de la República Islámica. Sin embargo, en cada ocasión, cuando se llega al momento crucial, los estadounidenses han fracasado a la hora de poner un punto final a las conversaciones. Mientras tanto, Irán, que con anterioridad había sido capaz de enriquecer uranio al 5%, consiguió incrementar el nivel hasta el 20%. Y ahora Washington, que se había mantenido en sus 13 y se había negado a reconocer al menos el derecho de Irán a producir su propio combustible nuclear, está regateando con Teherán respecto al nivel de enriquecimiento. Bueno, esto es parte de un larguísimo reportaje. Incluso algunos notarán que hay episodios como el propio golpe de Estado contra Mossadegh, que aparece posterior a lo que fue, por ejemplo, la crisis de los rehenes en el año 1979-80, ¿no? Sí. Y esto, bueno, quizás lo puede explicar en más detalle. Leonel Nodal, estabas tú por esa región acreditado como corresponsal de prensa latina en esa época. En esa época. Pero me gustaría enfatizar sobre esto. El clima de desconfianza, el material que veíamos es Hispan TV, es el punto de vista iranio, pero yo creo que hace referentes importantísimos de la historia de la desconfianza entre estos dos países. Yo diría que es algo más que desconfianza. Ya, y la referencia a Mossadegh viene porque es a partir del momento en que la CIA, que lo reconoce después, varias décadas después, la CIA admitió que efectivamente ellos habían organizado el derrocamiento de Mossadegh, que en su momento es presentado como una sublevación. Para imponer al Shah. Pero para impedir, más que para imponer al Shah, primero que todo, para impedir el surgimiento en Irán, o el establecimiento y el fortalecimiento de un gobierno nacionalista que estaba por la recuperación de los recursos petroleros y que tenía como principal adversario a Gran Bretaña, que era la dueña, las empresas británicas, la Shell, la British, la que tenían la posesión de los grandes recursos, yacimientos petrolíferos de Persia, de Irán. Y ahí en ese instante se ven frustrados los iraníes en su sueño de tener la independencia, sueño que también estaba siendo alentado por la Unión Soviética vecina, que ha sido siempre una potencia de respaldo a Irán como nación en su independencia, en su integridad territorial. Irán es un país que está haciendo, que se lo quieren tragar, se lo quieren comer los imperios hace muchos decenios ya. Después de la Primera Guerra Mundial, Irán se quedó tan valiente, logró conservar su integridad, pero hubo muchos afanes. Bueno, pasado ese tiempo, lo que deja el resultado del derrocamiento de Mossadegh deja sembrada la semilla del anti-norteamericanismo, del anti-imperialismo, porque ellos sí saben y se van a enterar, poco a poco va a crecer cada vez más y va a fructificar en la intelectualidad y incluso en sectores islámicos, ese antiimperialismo teñido de su carácter religioso, pero porque al imperio entonces lo van a calificar como los herejes, etcétera, etcétera. Bien, segundo problema, cuando Estados Unidos restablece al Shah y lo convierte en su gendarme para la región y incluso le facilita el armamento nuclear, los primeros, no el armamento nuclear, sino dar los primeros pasos hacia la posesión del armamento nuclear para que se convirtiera en una potencia subregional que dominara el área. Todos esos pasos que Estados Unidos da al lado del Shah van acompañados del incremento cada vez más brutal de la represión, que se menciona ahí. La SAVAK llegó a ser realmente una policía secreta temible. Y empezaron a hacer los asesinatos y cuando ya empieza la sublevación, recuerdo perfectamente que ocurrió una cosa muy interesante. Cada vez que asesinaban a alguno de los manifestantes, de acuerdo con la religión musulmana y la práctica de los chiitas, a los 40 días se hace un recordatorio del martirio. Aquellos muchachos que eran, sobre todo los estudiantes que eran asesinados en las calles, pasaban a ser mártires y a los 40 días se volvía a hacer un recordatorio, una nueva manifestación. Y entonces la manifestación por los 40 días de ese muerto, habían nuevos muertos. Y entonces ya prácticamente todavía había una manifestación y había una nueva cantidad de muertos. Ese es el clima. Y es una revolución popular generalizada a lo largo del país en la que intervienen todos los sectores. La del año 1979. En la que hay una fuerte influencia
del ayatollah Khomeini, que lo tienen exiliado. Primero estuvo exiliado en Irak y luego Saddam, cuando lo considera un poco complicado para sus relaciones con el Shah, lo obliga a irse a Francia. Y desde Francia, mediante mensajitos grabados en casete, a través de las mezquitas que están en todos los barrios y en todo el país, es que se difunden todos estos mensajes: fuera el Shah, abajo el Shah. El punto era derrocar al Shah. Una vez derrocado viene el proceso de formación del nuevo gobierno. Y la fuerza más organizada a nivel nacional es la que viene acompañada de este movimiento islámico, y son los que constituyen la posibilidad de constituir. Khomeini tenía un gran prestigio, la República Islámica. Entonces ha nacido una nueva república con un componente antiimperialista que tiene sus raíces en el año 53. El golpe contra Mossadegh. Y ocurre el incidente de la embajada, cuando los estudiantes más, los muchachos más, digamos, radicales se meten en la embajada, descubren, ellos sabían que allí había muchas cosas secretas guardadas. Que estaban destruyendo todos los documentos. Descubren todo aquel asunto y desatan el conflicto de la toma de los rehenes, que durante, ahí lo dice, 444 días, son un poco más de un año, ponen en crisis al gobierno de Carter. O sea, ahí se van a beneficiar entonces una serie de elementos que ya hacía rato que estaban queriendo evitar, y en esto Taladriz puede contribuir a eso, la reelección de Carter, porque Carter resulta un personaje incómodo para muchos sectores, tú lo puedes... Ahí comienza, es decir, ahí comienza a ser... particularmente, porque como recordaba Leonel, está Gran Bretaña en el origen del golpe a Mossadegh también, pero ya se comienza a convertir en un, digamos, el clima de desconfianza se empieza a particularizar en Estados Unidos, Irán. Bueno, desconfianza es lógico que los iraníes tengan hacia Estados Unidos. Yo eso lo veo muy lógico, por todas las razones históricas que ha explicado Leonel, lo que significó el fin del gobierno de Mossadegh, lo que significó poner al Shah, apoyar al Shah, la represión. Detrás de eso los iraníes veían a Estados Unidos. Detrás de eso veían al Shah con todos los presidentes de Estados Unidos. Era lógico que a quien respaldó todo aquello existiera ese sentimiento de desconfianza. Ahora, hay cosas, Leonel, que yo me pregunto, a lo mejor Leonel me puede ayudar también, intercambiamos en esto. Por ejemplo, en la época de Shah, cómo Israel veía a Irán como el gran enemigo, como el gran enemigo ese peligroso que es ahora. Era su aliado. Pero religiosamente nada ha cambiado en los dos países. No, hay una cosa que me alegro que lo hayas recordado, porque no hace 24 horas un amigo me comentaba. Porque no se puede obviar a Israel en toda esta historia. No se puede obviar a Israel. No, para nada. Ahí es importante señalar que Irán es un país persa, es musulmán y no es árabe. Primera distinción. Irán no es un país árabe. Irán fue, en la época del Imperio Persa, una potencia regional que tuvo dominio territorial sobre buena parte de todo ese territorio. Irán, al Imperio Persa, sin embargo, cuando es islamizado, cuando ese territorio es islamizado, le corresponde la islamización de ahí en adelante hacia el centro de Asia. Y eso también es una contribución importante. Entonces, en el momento del Shah, el Shah, a través del punto de comunión vía Washington, es un aliado de Israel. Israel tiene las excelentes relaciones con el Shah, pero es un aliado menor, no es el país que determina, es el Shah, y es Irán que siempre ha tenido mayor territorio. Sí, pero a donde yo quería llegar es que yo pienso que todas estas cosas que se explotan tanto, que si el velo de las mujeres, que si las cosas religiosas, etcétera, que todo eso en el fondo no son más que pretextos. Porque cuando geopolíticamente le convino a Estados Unidos e Israel, era aliado, no era el gran enemigo, no era el gran peligro. Cambió el gobierno y entonces de pronto, con cosas más o menos iguales, se convirtió en el gran enemigo. Yo lo que quiero decir que yo entiendo la desconfianza. Yo sí creo firmemente que la energía, como Cuba y como muchos países, consideran que la energía nuclear debe usarse pacíficamente, pero para todo el mundo. Claro. Y que si hay no uso de la energía nuclear para fines no pacíficos, tiene que ser para todo el mundo, no puede ser para unos sí y para otros no. Uno no puede ser fiscalizado y el otro entonces
al libre albedrío y está muy cerca. Bueno, hay un dato interesante en este recuento histórico, y vamos a verlo un poquito más adelante en el video, en la continuidad de estos materiales presentados por Hispan TV, está que en el origen del programa nuclear iraní están los norteamericanos. Es decir, en la época del Shah ya había, es decir, los orígenes están en la época de mejor relación. No fueron los iranios ya después de la revolución iraní. Hay una cuestión cultural que a mí se me olvidó decir también, y que corresponde al periodo del Shah. El Shah intenta occidentalizar a Irán. Y intenta destruir las tradiciones, las costumbres más propias, arraigadas en el pueblo iraní. Y empieza a desvelar a las mujeres, empiezan a occidentalizar la costumbre, y esa es una de las principales acusaciones que desde el ámbito religioso se les hacen al Shah, porque lo acusan de corromper la sociedad. Es decir, hay una entrega de los recursos naturales del país a los capitales occidentales, hay una apertura a las inversiones extranjeras. Yo recuerdo que en los años 70, principios de la década del 70, se hablaba del milagro iraní y del milagro brasileño. Eran dos dictaduras haciendo milagros económicos, y de repente eran dos grandes dictaduras tan sanguinarias, y sobre todo la de Irán. Entonces, también en el área también hay otras dictaduras, porque en esa época también hay dictadura en Grecia y en Turquía, es decir, era una época negra para toda la región. Israel era el país democrático en el Medio Oriente, era el más democrático. Pero era importante lo que apuntaba Taladrín, es decir, había extraordinarias relaciones entre Israel e Irán en aquel momento. Eran relaciones que están ¿cómo se llama? Aceitadas, vamos a decir así, por la amistad común con Estados Unidos. O sea, que por la posición política que tuviera ese gobierno en ese momento, dependía si era visto como amigo o enemigo, como peligro o no peligro. Fíjate que y eso es lo que yo quiero decir, que muchas veces esta política de etiquetear a un país como enemigo, como peligroso, esa frase que salió de W. Bush, Irán es un peligro, la amenaza, etcétera. De pronto cambian esos gobiernos por distintas coyunturas y nadie más habla de la amenaza, y es el mismo país. Entonces, eso son cosas que la historia ya, a pesar de que en este siglo todo pasa muy rápido, pero la gente se va dando cuenta de las cosas. Todas esas etiquetas son pretextos políticos para implementar políticas de intereses geoestratégicos, en mi opinión. Ahora, en esta época, ya hablamos del siglo XXI, que es cuando Estados Unidos arremete ya con una política directa contra Irán, y viene la política de sanciones, que es una práctica histórica en el caso del gobierno, de los gobiernos, las administraciones norteamericanas, que ahora las está desmontando en cierta medida. Se dice que es el legado de Obama, pero de eso hablaremos más adelante. Viene la política ya de aplicar no solo una guerra mediática contra Irán, sino además una política de sanciones a la que la Unión Europea se suma de manera entusiasta en todos estos años. Un poco analizar cuál es la causa de que eso que allá era la obsesión contra Irán se vaya convirtiendo, buscando otros caminos, y termine siendo el tema nuclear. Siendo como fue que Estados Unidos fue el que abrió el camino nuclear en Irán. A ver, Arlene, mira, yo te diría, Estados Unidos tiene históricamente una cartera de distintos tipos de armas o políticas, como quieras llamarle, para derrocar gobiernos que no sean de su agrado. Y digo que no sean de su agrado porque estos métodos para derrocar gobiernos existen antes que existiera el comunismo, antes que empezara el problema del terrorismo. O sea, que es un problema imperial. No me conviene a mis intereses por X razón, y usamos esta arma y derrocamos gobiernos. Las sanciones han sido una de esas armas usadas históricamente. ¿Qué hacen efecto? Hacen efecto. Pero en el mundo globalizado, tan dominado, con tanto control estadounidense, que es la palabra correcta, de la economía, de la finanza, bancario, etcétera, hacen daño esas sanciones. O sea, ¿para qué son esas sanciones? O para obligar a un gobierno a que cambie de política y se subordine a lo que yo quiero, haga lo que yo quiero como imperio, o para derrocar un gobierno, la misma política que aquí no hace falta repetir, que la gente pase hambre, escasez y se subleve, o que estimule a sectores internos a decir no podemos continuar y que dé un golpe de Estado, etcétera. Pero el objetivo es cambiar un gobierno. Entonces las sanciones son una de estas armas. Ahora, hay
teóricos que dicen que mientras más tú aíslas a un gobierno que no es de tu agrado, ellos le llaman enemigo, le llaman un gobierno peligroso, etcétera, menos logras. Mientras más te involucras, más vas a lograr de ese gobierno. Esas son discusiones internas dentro del imperio para ver cómo logramos lo que todos queremos. O sea, los que discuten eso, que no son los millones de americanos, estamos hablando de los grupos de poder que deciden, ambos tienen teorías sobre si es mejor involucrarse o si es mejor aislar a los gobiernos que no nos gustan y que queremos cambiar o derrocar. Y ahí entran los debates de si es mejor sancionar o no sancionar. Vamos con el análisis un poco más adelante y quiero que me hables del supuesto legado Obama en este plano. ¿Tú querías apuntar yo quería decirte algo? una curiosidad que puede que tenga mucho que ver con la evolución de las estrategias y de los pensamientos políticos dominantes dentro de los Estados Unidos. Quizás Caladí me pueda corregir en esto si estoy equivocado. Mira qué curioso, 1953 el derrocamiento de Mossadegh coincide con el año del asalto al cuartel Moncada y de algunos otros incidentes libertarios en América, como bueno, un par de años más adelante lo de Jacobo Arbenz, la contribución contra Jacobo, un año, en el 54. Que es un momento de evolución antiimperialista de un extremo al otro del mundo. 1979, el triunfo de la revolución islámica o de la revolución en Irán coincide casi unos meses después con el triunfo de la revolución sandinista. Nosotros veíamos lo que estaba pasando aquí en Centroamérica y América Latina con un entusiasmo tremendo, porque la revolución sandinista les representa un golpe fuerte e inmediatamente después del 79 y de lo que pasa en Nicaragua, en Irán y lo que está pasando en Nicaragua, entran las tropas soviéticas en Afganistán debido al problema que se ha presentado en Afganistán. Y recuerdo una portada de la revista Newsweek, que venían ya entonces, hace así y pinta todos los países que estaban entrando en la esfera de influencia soviética, porque hay que recordar que estamos en la época de la Guerra Fría, está la Unión Soviética ahí y están los Estados Unidos en el otro lado. Y entonces estaban pintados de rojo todos los países que eran afines a la Unión Soviética: Irak, Siria, Irán, Afganistán, Etiopía, Somalia, todos aquellos países. Y entonces Reagan, la administración de Reagan como vocero de administración, empieza a hablar del eje del mal y de todas aquellas teorías que implican ir a una contraofensiva contra la Unión Soviética y contra los movimientos de liberación. Hay una curiosidad, o más que curiosidad, un hecho que tiene que ver con la manera de actuar de ese imperio en aquella época dirigido por Ronald Reagan, que es el Irán Contra, que no se ha explicado suficientemente. Está ahí, lo único que hay ahí es el episodio del choque. La historia es muy compleja, porque la verdad verdadera es que se negoció por parte de Irán la liberación de los rehenes el mismo 20 de enero del 81, o sea, tomando posesión Reagan, ese mismo día se estaban empezando a liberar. Y después vino el famoso Irán Contra, donde vino la cosa de armas, intercambio de armas y todo aquello, y es complicado. Porque la historia no es en blanco y negro y la realidad no es en blanco y negro. Pero yo quiero decir que en cierta medida, pero es complicada. Que yo digo que en cierta medida une los acontecimientos, porque es el hecho de las guerrillas salvadoreñas luchando, es la intervención. ¿Cómo se llamaba el teniente que se me olvidó? Oliver North. Y había ahí tú sabes que hubo Casey el que negoció lo de los rehenes, que después estuvo con la CIA, estuvo en la campaña de Reagan. Lo que sí, eso fue mortal para la campaña de Carter de reelección en el 80. Aquella crisis de los rehenes fue, la inflación fue devastadora. Ahí también empiezan, ya en el caso de Irán Contra, ahí está involucrado ya Israel. Interviene. Pero venga, Leonel, hay algo que ocurre en la zona en que Israel o no sepa o no está involucrado. Sí, oye, hablando de Israel, vamos a ir a la continuación de estos reportajes, a la luz pública. Porque, bueno, ya ustedes saben, creo que lo han dicho todos los medios, por aquí creo que tengo algunos cables, pero lo cierto es que así como tanta gente ha descalificado de histórico el acuerdo de Irán con las potencias occidentales, pues enseguida Benjamín Netanyahu dijo que era un error histórico, era una catástrofe, en fin, tuvo los peores adjetivos. Pero vamos a ver este otro resumen hecho con un material mucho más largo de Hispan TV a propósito del acuerdo del pasado 14 de julio.
Hoy es un día histórico. La semana pasada el mundo fue testigo de cómo se resolvía un acontecimiento histórico. Después de 12 años, Irán y las 6 superpotencias mundiales alcanzaban un acuerdo que repercutiría en todo Oriente Medio. Un acuerdo que habla de entendimiento mutuo y del triunfo del lenguaje de la diplomacia sobre el de las amenazas y las presiones. Es un gran honor para nosotros anunciar que hemos alcanzado un acuerdo sobre el tema nuclear iraní. Con coraje, voluntad política, respeto mutuo y liderazgo hemos conseguido lo que el mundo anhelaba. Esto es el testimonio del valor de los diálogos. Sé que se ha trabajado de forma muy dura en él y admiro la determinación y el compromiso de los negociadores. Hoy, después de años de negociaciones, los Estados Unidos, junto a nuestros socios internacionales, han alcanzado algo que décadas de enemistad no consiguieron: un acuerdo íntegro y a largo plazo con Irán que impedirá que este país obtenga armamento nuclear. De los informes iniciales, nosotros podemos concluir ya que este acuerdo es un error histórico para el mundo. Se han hecho enormes concesiones en todas las áreas que se suponía que deberían impedir que Irán alcanzara la capacidad de producir armamento nuclear. En días posteriores a la conclusión de los diálogos, los medios impresos y de radiofusión de todo el mundo se pasaron la mayor parte del tiempo debatiendo sobre el impacto que tendría en general en el mundo, y en particular en una inestable región de Oriente Medio, en lugar de analizar sus términos. Ellos se enfocaron principalmente en la posibilidad de un rechazo del Congreso estadounidense en cómo Irán se beneficiaría de recuperar sus fondos congelados y en los inversores extranjeros que hacen fila para hacer negocios con Teherán. A pesar del hecho de que Irán es signatario del TNP, el Tratado de No Proliferación que le permite producir su propio combustible nuclear, los estadounidenses se negaron a aceptar su presencia en esta área casi monopolizada. Esa es la razón por la cual se opusieron a cualquier actividad de enriquecimiento por parte de Teherán. Sin embargo, ellos comenzaron a cambiar de idea cuando Irán logró enriquecer uranio al 20% de pureza. Ahora el denominado Plan de Acción Integral Conjunta autoriza que Irán enriquezca uranio al 3,67%. Exactamente el mismo nivel propuesto por los anteriores negociadores iraníes y que fue rechazado por los estadounidenses. Una mayoría de expertos considera que como ambas partes han retocado sus posturas iniciales y puesto que se acordó levantar muchas de las sanciones contra Irán, el acuerdo puede considerarse un hecho beneficioso para todos. El resultado de las conversaciones también ha provocado que el presidente de los Estados Unidos haya reducido su retórica belicista contra Irán. La herramienta empleada por los estadounidenses con la esperanza de doblegar al país persa fueron las sanciones, que afectaron desde las importaciones y las exportaciones hasta las transacciones con el resto del mundo, incluyendo a los estudiantes que planean cursar estudios en universidades de ese país norteamericano. Muchos expertos han considerado que las sanciones son las medidas más punitivas aplicadas contra un país en la historia. Las sanciones impuestas a Irán provienen de 3 fuentes. Primero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Segundo, aquellas impuestas de forma unilateral por los Estados Unidos. Tercero, aquellas adoptadas por la Unión Europea. No obstante, el lunes 20 de julio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó de forma unánime una resolución que sienta las bases para el levantamiento de las sanciones económicas internacionales contra el país persa. Y esta incluye todas las estipulaciones que aparecen en las 7 resoluciones del Consejo de Seguridad contra Irán, vigentes desde 2006 por su programa nuclear. Este acuerdo en sí mismo es el primer paso de avance. El próximo es su implementación. Este hace un llamado a Irán a allanar el terreno para confirmar la naturaleza pacífica de su programa nuclear, y eso incluye limitar sus actividades de enriquecimiento en la instalación de Natanz y reducir sus centrifugadoras tipo IR-1 hasta 5060 en un periodo de 8 años. El nivel de enriquecimiento permanecerá a un 3,67%.
En Fordow no se desarrollarán actividades de enriquecimiento y sus centrifugadoras se reducirán hasta 1044. Por último, Irán tiene autorización para mantener 300 kilogramos de hexafluoruro de uranio, básicamente un compuesto empleado en el proceso de enriquecimiento de uranio que produce combustible para los reactores nucleares. Irán también se ha comprometido a rediseñar su reactor de agua pesada en Arak y vender el combustible nuclear restante en el mercado internacional. Además, Teherán ha prometido no instalar ninguna planta de reprocesamiento de combustible usado durante 15 años y tendrá que permitir las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica a sus instalaciones durante ese tiempo. Entre tanto, el Congreso de los Estados Unidos tiene que someter a votación el acuerdo, aunque el presidente del país ha prometido ejercer su poder de veto en caso de que el Congreso lo rechace. Tengo confianza en que este acuerdo satisfará los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos y nuestros aliados. Así que vetaré cualquier legislación que impida la exitosa implementación de este acuerdo. Bueno, les voy a leer brevemente lo que dice el periódico El País de España, que tiene un sesgo naturalmente anti-iraní. Eso es abiertamente, lo ha tenido en los últimos años. Dice, el Pentágono intenta aplacar el recelo saudí al acuerdo nuclear y cuenta que en su gira apaciguadora con los aliados, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, trató de convencer el miércoles a Arabia Saudita de que el acuerdo nuclear con Irán no altera la ecuación militar en Oriente Próximo. El Pentágono, esto es la semana anterior, el Pentágono seguirá ofreciendo una estrecha cooperación en seguridad a los países del Golfo Pérsico y está dispuesto a ampliarla y seguirá confrontando cualquier acción desestabilizadora iraní en la región. Tras 2 días de visita en Israel, donde comprobó la indignación del gobierno de Benjamín Netanyahu con el pacto nuclear, Carter hizo una breve parada en la ciudad saudí de Jeddah para reunirse con el rey Salmán y su hijo Mohammed, ministro de Defensa y segundo en la línea sucesoria en la monarquía autoritaria. Israel y la suní Arabia Saudita, rival regional de la chií Irán, temen que el pacto alcanzado la semana pasada en Viena, que levanta las sanciones a Teherán a cambio de que limite su programa nuclear, suponga un espaldarazo al régimen de los ayatolás que lo lleve a redoblar, fíjense en los términos del periódico El País, su injerencia regional. Y aquí voy exactamente, Leonel, al tema israelí y la reacción. Dicen que Netanyahu dijo textualmente, no porque el mundo entero esté de acuerdo, este pacto es bueno. ¿Cuáles son las razones para estar en contra? Ya desde hacía más de un año el acuerdo estaba en lo esencial aprobado, porque se negoció en Ginebra las bases y sobre esas bases fue que se fueron a ver. Por lo tanto, ya Netanyahu y Israel conocía lo que podría terminar siendo este acuerdo. Y eso lo llevó en marzo, cuando se produjo el proceso de las elecciones anticipadas en Israel, a Netanyahu a venir incluso a Washington sin ser invitado por Obama y hablar en el Capitolio en contra de esa política que venía siguiendo la administración Obama en relación con Irán. Una cosa insólita, apoyado en el fuerte lobby judío y en la fuerte influencia del lobby judío sionista en el Congreso. Eso nuestro querido Taladir lo puede detallar, cómo influye ese lobby sionista o judío, porque todos tienen la misma posición en respecto a en la política norteamericana en general. Bien, ahora, una vez firmado el acuerdo y una vez que parece ser que debe ser aprobado en función de los intereses estratégicos de Estados Unidos, que no me parece a mí que el Congreso lo repruebe, ya la situación de Netanyahu es diferente. Se dice que la CIA y el gobierno de los Estados Unidos trató incluso de, conspirando con la inteligencia, con la inteligencia israelí, trataron incluso de sacar del medio a Netanyahu, porque Netanyahu es un tipo que ha demostrado ser un fanático y además un mesiánico
que está tratando, perdón. No, porque yo a veces siento la impresión también de que a Estados Unidos le conviene, porque es un poco, mira, hay gente en contra, es un paso que estamos dando y le aporta un punto de vista más positivo al paso que ha dado Estados Unidos. Estábamos contra un aliado, hemos tenido que luchar y por eso tuvo que formar gobierno aliándose con la extrema derecha conservadora, con lo cual está conduciendo a Israel a un mayor aislamiento, porque cada vez se vuelve un país más intratable, cada vez se vuelve un país dogmático, ultraortodoxo, con políticas muy súper agresivas, etcétera. Vamos a lo que, en definitiva, entonces Israel ha quedado un poco descolocado. Israel estuvo incitando. Pero no es solo Israel y Arabia Saudita. No, Arabia Saudita es otra situación. Israel queda descolocado en el sentido que incitó todo el tiempo a que Estados Unidos ejerciera la fuerza. Primero, la amenaza de la fuerza y después la fuerza. Incluso amenazó con ello desencadenar la agresión y que Estados Unidos se viera obligado a continuarla, porque el lobby judío en Estados Unidos no permitiría que Estados Unidos dejara a Israel solo, porque Israel solo no podía ganarle la guerra a Irán, no podría, claro, ni va a tirar una bomba atómica allí, porque una bomba atómica contra Irán termina afectando a más de un país. Ha habido un rol disuasivo por parte de Rusia, que ha tenido un low profile, desde un bajo perfil, desde detrás, pero ha hecho que también esto influye a favor de Irán. Ahora, en el caso saudita es otra historia. Los sauditas, aliados y proveedores de petróleo a Estados Unidos, aliados y consumidores de toneladas de armamento, es la manera en que pueden gastar el dinero, y los americanos les incitan a que lo gasten, del armamento norteamericano, que han sido además opositores a Irán por las razones que conocemos, de diferencias, se supone que es religiosa, pero son diferencias con respecto al papel que van a jugar en la región. Arabia Saudita se considera con el derecho a ser la potencia influyente en todos los países árabes de la región, y Irán, que tiene una fuerte influencia en Siria y en las comunidades chiitas del área, en Líbano con Hezbollah, que para Estados Unidos es un partido, es una organización terrorista, pero que en el Líbano es un partido legalmente constituido con participación en el Parlamento. O sea, hay una lucha de interés. El propio Irak actual. En el propio Irak, a pesar de la invasión norteamericana, Irak termina siendo un país aliado con un gobierno asirio, con un gobierno aliado a Irán. Por lo tanto, a Arabia Saudita eso le preocupa, es su propia estabilidad a la monarquía. Y entonces Estados Unidos ha tratado de garantizarle su papel a Arabia Saudita diciendo, no hay problema, nosotros le vamos a vender más armas. O ahora ustedes lo que tienen que hacer es armarse de un sistema antimisiles de última generación, nosotros se lo vendemos. Y bueno, ustedes gasten el dinero en eso, ustedes y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y aquí no habrá ninguna revolución. Le han dado luz verde a Arabia Saudita para que arrase a Yemen, con tal de que allí no haya un gobierno ni medianamente inclinado a Teherán. Claro. Ahora, la noticia más poderosa en este sentido relacionada con el acuerdo iraní es que el Consejo de Seguridad, hacia donde derivó a Estados Unidos el tema del programa nuclear iraní, recordemos que estaba en la Organización de la Energía Nuclear, terminó llevándolo al Consejo de Seguridad en el momento que escaló el pico de peligro de guerra. Hay que recordar las reflexiones de Fidel en torno al peligro de guerra mundial que había en aquel momento, pero todo eso, digamos que no ha sido, algunos dicen que todavía hay un muro de contención en el hecho de que el Congreso norteamericano no ha aprobado el acuerdo iraní, pero ya Obama lo dijo y ustedes lo vieron, decía que no importa si no lo aprobaban, que él lo impondría, es decir, que actuaría con sus facultades presidenciales, vetaría la posición del Congreso. ¿Qué hay detrás de esta actitud tan fuerte de Obama en este tema, Talavera? A ver, voy a tomarme 6 o 7 minutos. ¿Qué representa Obama? No él como individuo y su historia, que es muy interesante leerla en su autobiografía. Obama representa un intento exitoso, en mi opinión, de salvar el sistema en un momento en que estuvo en una verdadera crisis estructural. No crisis de esa de todos los días, que si la prensa dice, no. En el año 2008, el sistema estuvo seriamente en peligro en sus bases estructurales, las cosas de esencia, no superficiales. Eso es una práctica histórica.
del sistema como tal. Crisis, el crack del 29, figura de Roosevelt, New Deal, o sea, el Estado metiendo dinero en la economía para generar empleo y mercado, y funcionó. Cambiarlo todo para que y nada también, sí, pero ahí hicieron cambios en la economía serios que después duraron, hasta Reagan duraron en esencia esa política que funcionó. Y en política exterior, el buen vecino, etcétera. Crisis seria, en este caso, esencialmente de moralidad, de confianza en el sistema, con Vietnam, Watergate, etcétera, y Nixon, figura de Jimmy Carter, el moralista, el hombre bueno, que lo era, moral, etcétera, 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 para contrarrestar vimos imágenes como se andaba sin combate en la Casa Blanca, el hombre afable, etcétera, etcétera. Bien, crisis seria ante el avance de las ideas progresistas, revolucionarias, socialistas, como quieran llamarle. Para ellos todo eso era aliado a la Unión Soviética, como bien decía Lonel en esa portada, que tenía más países todavía. Bien, bueno, mano dura. Vino los grupos de poder a los cuales Reagan representaba, acabaron con el New Deal, acabaron con todo ese liberalismo en la sociedad americana, y mano dura con los soviéticos, bueno, acabaron con la Unión Soviética. En buena medida, la forzaron a una carrera armamentista que le acabó con esa economía. Entonces, eso es una práctica del sistema. En el año 2008 había serios problemas ahí, sobre todo económicos, pero no solo económicos. Obama, y lo que para mí no me gusta decir Obama, a mí me gusta decir los grupos de poder que llevan a Obama al gobierno, más que Obama como personalidad propia. Primero, salvaron los bancos del país. Salvar los bancos, para el que conozca un poquitico de cómo funciona ese país, es esencial. Eso sí es un problema estructural. Lo salvaron con dinero de la gente, para eso está esa Reserva Federal, eso es para explicar otro día, pero funcionó. Es la economía salvaron, como diría Clinton. Salvaron después Detroit, la gran industria automotriz americana, que es todo un símbolo por lo que representa económica, por las ramificaciones que tiene y por el simbolismo. Y otra cosa, y ahí viene el por qué este tipo de acuerdo. El sistema tocó el límite, en mi opinión, militarmente, por un factor que es su talón de Aquiles, el hombre, el factor humano. Todavía no han logrado que los robots peleen las guerras. Si lo logran, no van a tener problemas. Ellos tocaron en los años Bush, de la administración Bush, de Afganistán, Irak y compañía, tocaron el límite. Nadie quiere entrar al ejército. Empezaron a tener que doblar los turnos, triplicar, y el factor humano tenía un límite. Y económicamente, aquel presupuesto con superávit, o sea, con más ingresos que egresos que dejó Clinton, lo desbarataron. Y estaba con un déficit de presupuesto, que esos son problemas estructurales y preocupantes. ¿Qué ha hecho esta administración? Bueno, esta administración salvó el sistema, que tenía tambaleo, de verdad que yo no digo que se hubiera acabado, yo no estoy diciendo que se iba a acabar el sistema, pero sí estaban afectándose pilares estructurales del sistema en el 2008. Lo resolvieron, y resolvieron acabar con el aventurerismo más allá de las posibilidades reales del sistema. No tenemos factor humano para seguir haciendo guerras y países. O inventamos los colores y revoluciones para golpes de Estado y todo eso invento, o buscamos los antiguos aliados regionales que se ocupen de cosas, pero nosotros no podemos ir más allá, porque el propio Obama lo dijo en la Convención Demócrata: sin una economía sólida no hay poder para hacer nada fuera de Estados Unidos. Poder blando, otra forma, lograr los mismos objetivos, pero por otras vías. Y ahí entra este tipo de acuerdo. En mi opinión, más que Obama pensando en su legado, es el resultado de una política elaborada por los grupos de poder que lo llevaron a la presidencia, y que hay que negociar, lograr acuerdos. Los objetivos siguen siendo los mismos. Este gobierno no es afín, vamos a tratar de derrocarlo, pero que no puede ser bombardeando y después ocupando el país. Ellos habían renunciado a the nation building, la construcción de naciones. Eso quiere decir que tú invadías un país, lo ocupabas, pero después tenías que administrarlo. Y volvieron a retomar eso increíblemente con Bush, y fue un fracaso en Afganistán y en Irak.
el negocio de reconstruir y administrar países, porque eso conlleva ya administrar un país, la infraestructura, la economía, todo en un país. Eso fue un fracaso total. Bueno, ahí está. Uno de los tantos fracasos es que hoy, después de todo esto, quizás el país más influyente dentro de Irak es Irán, al que ellos consideraron su enemigo principal, entre otras muchas cosas. No hay tiempo aquí para todo. Y esa política es la que lleva, vamos a lo que él dijo una vez, vamos a tenderle la mano a los enemigos. Eso no es un ramo olivo, ni es una cosa de extrema nobleza. Se trata de vamos a ver si así mantengo mis objetivos, no me afecto a mí, que estoy exhausto, no doy más como imperio. En el factor humano, sobre todo, repito, si las guerras y las ocupaciones las hicieran máquinas y robots, no habría problema. Pero el factor humano tú no lo puedes soslayar. Y también, yo no digo que no, pero todo presidente de Estados Unidos se preocupa de dejar un legado. ¿Cómo va a ser recordado Obama? Entonces, llegó a sus 2 últimos años, perdió estrepitosamente las elecciones intermedias, los republicanos, sus enemigos políticos, tienen mayoría en la Cámara y el Senado amplia, lo odian profundamente. Hay que ver nada más los millones de norteamericanos que consideran hoy todavía que Obama no nació en Estados Unidos, que es africano y que es socialista, que lo consideran, lo creen, producto de todo este ambiente. Y entonces quizás haya influido el papel de la personalidad en la historia. Es importante que haya dicho, no tengo más nada que perder, me quedan 2 años, aunque acaba de decir hoy que si hubiera reelección él ganaba un tercer término. Lo acaba de decir hoy Obama, que la Constitución no lo permite, pero que si hubiera, él ganaba un tercer término, lo acaba de decir hoy. Porque además tiene el presupuesto equilibrado, volvió a tener el presupuesto con superávit, hizo todo lo que logró en términos de economía que hablé, y además empezó a hacer legado. Acuerdo con Cuba, el acuerdo con Irán, también. No tengo nada que perder, bueno, voy a gobernar por decreto, porque me lo permite la ley. En el caso de Irán, ellos tienen, ahora viene 60 días y hasta 82, que tiene las 2 cámaras, Senado y Cámara de Representantes, para discutir en comité, subcomité, ya están citando a todo el mundo, a los ministros, etcétera, el tratado. Si votan en contra, tanto en el Senado como en la Cámara, donde hay mayoría republicana, si votan en contra de este tratado, Obama necesita un número X alto de votos a favor para entonces aplicar el veto. Pero el AIPAC, American Israel Political Action Committee, el principal lobby no es el único. Israel es un país diverso y hay lobbies diversos en Washington ya con relación a Estado palestino, un grupo de cosas. No es tan así en blanco y negro, pero bueno, no es monolítico, pero están trabajando muy fuerte con todos los demócratas de origen judío. David Wasserman Schultz, el senador Chuck Schumer de Nueva York, todos los demócratas que son de origen judío los están llevando contra la pared en dinero, apoyándolo, diciéndole cosas para lograr que varios demócratas de origen judío voten contra este acuerdo, lo cual sería muy significativo. El gobierno ya se está reuniendo también con todos los demócratas porque necesita que el 90% de esos demócratas voten por lo menos a favor del acuerdo, pero no lo va a lograr con muchos sureños o con algunos judíos demócratas. Y entonces al final va a ejercer el derecho al veto, porque está el interés imperial geopolítico por encima de todas estas cosas, que es mi opinión. Incluso por encima del presidente. Y el legado sí, yo creo que sí, que hubo un análisis ahí de su equipo. Oye, cabrero, nos quedan 2 años, ya no nos queda nada por perder, nos siguen odiando, nos han llevado contra la pared todos nuestros enemigos políticos, vamos a hacer lo que queremos hacer. Eso yo creo que también jugó un papel, pero para mí lo más importante es lo primero, los intereses del sistema y del imperio. Yo creo que eso lleva a este acuerdo, en mi modesta opinión, y a otras cosas que han pasado también. Bueno, y quizás podemos poner de fondo las imágenes de una noticia que tuvo lugar hoy también, que es una de las consecuencias de este acuerdo. No hemos hablado de Europa como vagón de cola de las políticas norteamericanas. Hay relaciones entre Francia, se acaban de restablecer entre Francia e Irán, una de las primeras consecuencias de este acuerdo, que me quedaría nada más que medio minuto para preguntarte, ¿coincides en qué es histórico y qué es positivo? Sí, ¿puedo hablar? Es histórico, no, porque estoy mirando las imágenes, no sabía si iban primero las imágenes. Imágenes que se ven. Creo que es histórico por muchas razones, porque Estados Unidos se vio obligado a renunciar al uso de la fuerza en este caso, es decir, admite que no es por la vía militar que podrían doblegar a Irán. Irán consigue mantener, este acuerdo no viola la soberanía ni la autodeterminación de Irán. Irán dice que quiere hacer uso de energía pacífica y lo va a lograr. Irán nunca dijo que quería desarrollar armas nucleares.
en cierto modo le subió la parada cuando empezó a refinar hasta un 20%, pero era improbable, lo decían todos los analistas conocedores de esto, que no podía. Irán es miembro de la Agencia de Energía Atómica, por lo tanto admitió antes y ahora las inspecciones. En ese caso hay historia incluso que Kerry se pasó 17 días allí en Viena negociando esto. Y es muy importante para el resto de los países donde hay conflictos con Estados Unidos. Ahora se habla del caso de Corea. Si Irán ha logrado arreglarse con Estados Unidos y Europa y con Israel está ahí detrás amenazando, bueno, en el caso de las Coreas tal vez se pudiera intentar. No parece que sea la prioridad. Creo que en el legado de Obama hay algo interesante que es una derrota para él. Ya dijo que en su gobierno no se va a resolver el problema palestino, no hay solución ni Estado palestino ni nada por el estilo, que venga otro y lo arregle. Y eso es una seria pérdida para la región, es un serio problema para la región, es una cuenta pendiente que queda ahí para quien quiera que entre ahora. Que desgraciadamente no se resuelve ni con este acuerdo. Gracias a los dos por acercarnos a los antecedentes, causas y consecuencias del reciente acuerdo nuclear iraní, que ha definitivamente despejado por un tiempo, por ahora, como se puede decir, el peligro de guerra nuclear que se desataba con las presiones sobre ese país. Nos vamos ya con las imágenes del día. Ayer en la tarde fueron lanzadas al mar cerca del Torreón de las Chorreras por la desembocadura del río Almendares los últimos restos de la actriz Alina Rodríguez, quien se ganó el cariño, respeto y admiración del pueblo cubano y de muchos otros en el mundo por su excelencia artística y sus excepcionales condiciones como ser humano. Su hijo rompió la urna allí, volaron sus cenizas y una lluvia de girasoles y mariposas blancas acompañaron las cenizas de esta gran actriz. Que sea el homenaje de la mesa redonda también y el abrazo para sus familiares y seres queridos de esta gran actriz que pierde Cuba, que pierde el pueblo de Cuba sin duda con un gran sentimiento. Despedimos así nuestra mesa redonda hasta un nuevo encuentro. Muy buenas noches.